Bueno, voy a iniciar contando un poco de cómo fue mi caminar en el Señor. En el año 2008, el Señor llegó a nuestras vidas. Agradecida con el Señor en primer lugar, con los pastores, nuestros pastores Donald, Fran y Silvia, que en algún momento escucharon la voz del Señor y dijeron sí para venir acá en Encarnación y empezar la iglesia. Y realmente a partir de ese momento, muchos procesos nos tocó vivir en la vida, tanto sin Cristo como con Cristo. Y por eso le titulé, ¿verdad? Procesos de Dios, mi proceso con Dios. Y voy a ir dando algunas ideas y en medio de eso voy a contar este proceso, este último proceso que me tocó vivir. Adelantando un poquito, quiero contarles de que desde el momento que conocimos al Señor, fue como que el Señor nos metió en una procesadora. Procesó nuestro matrimonio, procesó nuestra familia, y a través de ese proceso hubo transformación, pero una transformación para bien. Jamás nos hubiésemos imaginado llegar a ser pastores, pero bueno, Dios utilizó todas aquellas cosas para que hoy quizás nosotros podamos estar dando una palabra de ánimo, una palabra de aliento y entendiendo también los corazones de aquellas personas que quizás pasaron algunos procesos en sus vidas. Y bueno, proceso es una palabra, ¿verdad?, que siempre escuchamos. A mí me pasó que desde el momento que entré en Cristo, antes decíamos crisis, problemas, pero desde el momento que entramos en Cristo escuchamos la palabra proceso. Y todos, ¿verdad?, pasamos procesos en nuestras vidas, con Cristo o sin Cristo. Pero puede ser que hasta a veces termines un proceso y pronto va a llegar otro proceso. Pero nadie quiere ser procesado, nadie amanece y dice, ay no, yo ¿y cómo quiero que Dios me procese? ¿Cómo yo quiero ser procesada? Nadie quiere ser procesado. ¿Por qué? Porque un proceso siempre es difícil. Muchas veces puede ser un proceso largo o puede ser un proceso corto. Y el proceso generalmente puede ser doloroso. Algunos llevan tiempo en ese proceso y muchas veces no entendemos por qué me sucede esto, por qué de esta situación. Pero tenemos que entender que siempre el proceso tiene un propósito. Y ese propósito, en ese propósito, muchas veces hay un dolor. El proceso que vos estás pasando nunca va a ser en vano. Siempre va a haber un propósito. El proceso también tenemos que entender que es una lección de vida para nosotros. ¿Y saben cuál es la tragedia más grande? Es no haber aprendido de ese proceso que me tocó vivir. Hay una palabra en Romanos 8, 28, 30 que dice que generalmente repetimos y dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Con esa parte siempre nos quedamos, ¿verdad? Porque decimos, yo sé, esta situación me ayuda para bien. Pero luego dice, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces tenemos que entender que cualquier situación que nosotros estemos pasando es para bien porque hay un propósito de Dios detrás de ese proceso. Los procesos de Dios en nuestras vidas, ¿qué vendrían a ser? Son las herramientas que utiliza Dios para pulir nuestras vidas. Ay, 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 no da gusto esa pulida, ¿no? Pero los procesos que hacen, nos quebrantan y nos hacen de nuevo.
Los procesos nos enseñan, nos educan, nos maduran y también transforman nuestras vidas. Pero cuando estamos en el proceso no pensamos en eso, sino que nos centramos solamente en el dolor que nos está causando ese proceso. Los procesos que hacen en nuestras vidas nos acercan más a Dios y conocemos algo nuevo de Él en ese tiempo. Podemos conocer sus atributos porque Él se hace tan real en tu proceso, tan real en los detalles y tan real en las cosas sencillas. Tenemos que entender que Dios siempre está trabajando en ese proceso. A veces nos sentimos solos, a veces sentimos que Dios está callado, que Dios está quieto, que Dios no nos escucha, que Él no está con nosotros, pero sin embargo, Él está trabajando en ese proceso. En medio de ese proceso, no podemos nosotros determinar qué va a pasar. No sabemos cómo va a terminar ese proceso, pero sí yo tengo que tener esa determinación de cuál va a ser mi actitud frente al proceso que estoy llevando. Algo que me encantó que leí, porque me gusta mucho leer, dice, para conocer al Dios de milagros es conocer primero al Dios de los procesos. Pero sin embargo, queremos conocer al Dios de milagros. Pero no podemos muchas veces dimensionar cómo Él está trabajando en medio de ese proceso y luego viene ese milagro que está en su palabra, que Él nos promete, que Él nos habló en medio de, aunque nosotros no entendíamos, aunque quizás no escuchábamos. Tengo que saber que no voy a ser igual después de pasar un proceso. Tiene que haber un cambio. Yo no puedo seguir igual. Ese proceso, ¿qué tiene que hacer en mí? Tiene que moldear mi carácter, tiene que afinar mi visión, tiene que afinar mi lenguaje. Ese proceso me tiene que hacer más fuerte y me tiene que dar una nueva trayectoria en mi vida. Acuérdense que estamos hablando de propósito. Y es como que eso se va a ir afinando. Ahora, nadie te puede mostrar un proceso, solo tenés que vivirlo y pasarlo. Y si Dios te puso una prueba es porque Él te quiere revelar algo a través de ese proceso. Mi proceso, yo como les decía, tuve muchos procesos en mi vida, pero nunca me imaginé pasar por un proceso muy fuerte que me tocó vivir este año. Hace 5 meses me tocó vivir un proceso de salud. Pude pasar el proceso de un matrimonio difícil que Dios restauró. Pude pasar un proceso de finanzas donde nos tocó perder todo lo que uno construye en 17 años como matrimonio, quizás por errores, por equivocaciones. Me tocó vivir un proceso difícil de perder a mis familiares cercanos, papá, mamá. Me tocó vivir un proceso de un hijo, el último hijo varón, que vino y con un propósito que después lo entendí, que solamente vivió 6 horas. Todas esas situaciones la viví fuera de Cristo, pero yo entendí de que en cada situación había un propósito. Hace 5 meses me tocó vivir un proceso bastante difícil que fui afectada en mi salud, en la cual comenzó con una simple subida de presión, con un sangrado de nariz, que luego se fue complicando con otras cosas. Yo no sabía que tenía presión alta, obviamente, pero arrancaba de esa manera. En ese cuidado que tenía que tener hasta que me vuelvan a observar los médicos, empiezo con una descompostura de estómago. Eso se agrava con una fiebre, como 3 días de fiebre que tuve. Y yo no me imaginaba de que este proceso iba a ser más largo, sino que pensaba que me tomaba un tecito o me tomaba algo y ya esto iba a pasar. Entonces, inicia mi proceso
de esa manera. 2 semanas buscando respuestas, tratando de ver qué era la causa, pero cada vez mi situación, en vez de mejorar, iba empeorando. Hasta que tuve que internarme. Antes de la internación, los médicos me habían ya dado un diagnóstico que era una parálisis de Bell. Pero en ese momento me piden que me hagan una resonancia magnética para ver qué era lo que estaba afectando, descartar si era una ACV, ver si tenía algún otro tipo de problema del estómago. Y tuve que pasar por 3 resonancias en forma seguida. Desde el momento que entré en la máquina, y fue un momento donde que uno de repente, uno sabe, el que pasa por eso, sabe de que no tiene que moverse, tiene que estar quieta. Y yo tenía ya un dolor en la espalda. Desde el momento que entré en la resonancia, solamente le pedí al Señor los versículos que vengan a mi mente. Y de repente uno en las oraciones o a medida que va leyendo la palabra de Dios, se acuerda de ciertos versículos, siempre. Pero en ese momento era increíble cómo solamente Dios me hizo centrar en 3 versículos y quiero compartir con ustedes. Uno de ellos era Isaías 26:3, que dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento persevera en ti, porque en ti ha confiado. Otro de los versículos era Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Y el otro versículo era Filipenses 4:7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, desde que yo entro a hacerme ese estudio, esos versículos los decía en mi mente, porque no podía hablar. Entonces lo declaraba en mi mente: Señor, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento, porque mis ojos están puestos en ti, autor y consumador de la fe. En ese momento yo entendí que la palabra es lo único que te hace resistir el proceso que estás pasando. Y yo decía, ¿cómo que me acordaba solamente de esos 3 versículos? Terminó mi repertorio, ya no sabía qué decir porque ya estaba 2 horas en la máquina. Entonces entendí que tenía que adorar al Señor, aún con ese dolor que sentía, aún en esa posición en que estaba. Entonces, en medio del proceso, no tenés que quedarte con los brazos cruzados. En medio del proceso, en medio de ese desierto, adorale de cualquier forma. Y fue tan maravilloso como el Señor puso la adoración en mi corazón, en mi mente, y lo único que podía adorar, como yo digo, cantaba en mi mente, es: tu fidelidad es grande. No les voy a cantar porque no quiero que nadie salga de la cámara, ¿verdad? De la reunión, pero tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, grande es tu fidelidad. Y yo creo que a lo mejor muchos conocen esa adoración. Llega un momento en medio de que me estaban haciendo ese estudio, estuve 2 horas con esos 3 versículos en mente y con esa adoración. Me sacan de la camilla o de la máquina como para hacerme una resonancia con contraste. Y como yo estaba muy deshidratada, cuando me iban a inyectar el medicamento, no me encontraban la vena. Me probó un brazo, el otro brazo, y de tanto probar y no podía inyectarme, me dice el muchacho, voy a buscar ayuda. Y me quedo un tiempo a solas
La máquina, el Señor y yo. Me quedo en ese tiempo y solamente le dije al Señor, Señor, hace que aparezca esa vena, hace que salte esa vena. Solamente esas fueron mi petición hacia Él. Cuando viene el muchacho que me estaba haciendo el estudio, me dice, bueno, vamos a intentar una vez más, viene solo. Y fue tan maravilloso porque agarra mi brazo, extiende mi brazo, el brazo que ya había probado de todas las formas, el otro brazo, extiende mi brazo, da la vuelta y me dice, mira, mira esta vena, ¿dónde estaba esta vena? Mira cómo saltó. Y yo pude sentir realmente en ese momento que Dios me decía, así de real soy yo. Y fue un momento en el cual le sentí tan cerca al Señor, con una oración y con una palabra tan sencilla, tan profunda que salió de mi corazón, donde Él se hizo tangible, tan real en ese momento. Luego de eso, obviamente, tuve que pasar por la internación después de haber visitado varios médicos, porque en medio de ese proceso tuve un problema de la mandíbula que empezó a perder fuerza y ya me encontraba con dificultad para hablar. Entonces, cuando ya la neuróloga me ve, urgente me dice que me tienen que internar. Antes de mi internación, les comento que la primera vez que visité al neurólogo en un lugar, en un hospital del Estado, en un lugar del Estado, en un instituto del Estado, la doctora, sin conocerme, me da su número de personal. Y para mí eso fue algo que el Señor hizo. Porque ¿qué doctor, dije yo, te da su número personal para que vos le avises cualquier dolencia? A no ser que sea tu médico de cabecera. Bueno, que a mí nunca me pasó eso acá, que alguien me haya dado, entonces a mí me llamó la atención. Y yo le atribuyo al Señor que su gracia y su favor estuvo conmigo para que yo pueda estar en constante comunicación con la doctora en ese proceso antes de estar internada. La primera vez que me vio, ella ya nos dio su número personal. De hecho, mi esposo estaba en contacto con ella, contándole paso a paso lo que me estaba pasando, hasta que llegó el día de la internación, porque yo me iba grabando, y ella dijo, bueno, tenemos que tomar medidas, me hicieron la punción lumbar, y de allí empecé a ver cómo la mano de Dios nunca me abandonó. Empecé a sentir cuánta bondad del Señor hacia mi vida. De hecho, cuando vos pasás un proceso, vos no sabés qué va a pasar en ese proceso. Vos no sabés cómo va a terminar ese proceso. Pero es ahí donde tenemos que aferrarnos a la palabra del Señor, aferrarnos a sus promesas, entender de que Él siempre tiene el control de las cosas. Mi enfermedad, la enfermedad que fue afectada, más que nada, en esos días no tuve todavía el diagnóstico. Yo entré un sábado, entré a la internación, la enfermedad empezó a avanzar y siempre cuando comento era como hay una inundación y el agua empieza a crecer y a agarrar todo. Empecé con una parálisis facial, que me iba cerrando la garganta, iba avanzando, cada vez mis movimientos eran más difíciles, me costaba también hablar. Una parálisis que tenía que haber avanzado 12 días, pero que solamente avanzó de esa manera en 3 días. Hasta que, bueno, quiero contarles qué sucedió en esos 3 días críticos que estuve internada, que realmente llegó un día donde que no me venían versículos en la mente, pero el Señor
estuvo presente con frases que me venían a mi mente. Muchas veces el Señor nos habla, somos nosotros los que no escuchamos. Yo lo pude experimentar que Él se hizo tan tangible en ese tiempo que Él ya me hablaba a través de tantas cosas. Es más, revisando mi agenda me di cuenta que un mes antes Él ya me estaba hablando en mi oración. Él ya me estaba mostrando su atributo. Porque recuerdo que anoté su atributo y anoté Dios es fiel. Imagínense cómo yo hoy lo puedo ver como algo que ella, todo iba de la mano. Y el atributo decía, Dios es fiel. Y busqué el significado. Significa el que cumple con sus compromisos, leal, seguro, digno de confianza, exacto, preciso, absolutamente confiable, firmemente constante, no dado a arbitrariedades. Esa yo lo anoté el 28 de abril. Pero sin embargo, mi enfermedad empezó mi proceso, porque no es mi enfermedad, es mi proceso. Arrancó el 14 de mayo y el 28 de mayo yo llegué a internarme. Imagínense, él ya me estaba mostrando ese atributo un mes antes. Y después, inclusive anoté, Deuteronomio 7:9, conoce pues que el Señor tu Dios es Dios, el Dios fiel que guarda su pacto y su misericordia hasta 1000 generaciones con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. Y vuelvo a buscar y a escudriñar esa palabra un mes antes de este proceso que me tocó pasar. En medio de esos 3 días críticos, y los llamo 3 días críticos porque fue donde la parálisis empezó a avanzar, donde todos los días eran pruebas, estudios, donde todos los días eran junta médica y donde todos los días habían dolores muy fuertes de cabeza. Recuerdo una noche que no pude dormir, y en todo tiempo este pensamiento venía a mi mente. Mis circunstancias no cambian quién es Dios. ¿Quién es Dios para mí? Cambia mis circunstancias. Y eso lo repetía. Y yo sentía como que el Señor me decía, anotá. Yo no lo podía anotar. Estaba con toda la medicación, los sueros y otras cosas. Pero lo repetí tanto porque solo eso me venía en mente. Entonces lo único que podía decir es, Señor, yo te amo. Señor, yo te amo, porque ¿quién es Dios? Para mí va a cambiar mi circunstancia. Desde el momento que me quedé internada, obviamente, mis hijas, tengo 3 hijas, ya mayores, la mayor ya casada, me hizo abuela, ya estoy disfrutando de 3 nietos. Y mis hijas venían a quedarse durante la noche conmigo y mi esposo durante el día porque había decisiones que se tenían que tomar. Y cada mañana mi esposo venía y me leía un salmo. Cada mañana. Lo primero que hacía era leerme un salmo. Cuando pasó esa noche donde todos esos pensamientos de mis circunstancias no cambia quién es Dios para mí cambia mi circunstancia, lo único que yo podía después decir era, te amo, Señor, porque tú eres mi fuerza. Y fue tan maravilloso como al otro día, cuando mi esposo llega a leerme un salmo, lee el Salmos 18. ¿Y qué decía el Salmos 18? Era como que el Señor me estaba diciendo, yo ya estaba escuchando lo que vos me estabas diciendo, pero me lo confirmaba con su palabra. Él me confirmaba con su palabra. Tan maravilloso es nuestro Señor, como Él está en cada detalle de nuestras vidas. Y estoy buscando justamente el Salmos, porque dices, te amo, Señor, tú eres mi fuerza. El Señor es mi roca, mi fortaleza.
y mi Salvador. Mi Dios es mi roca en quien encuentro protección. Él es mi escudo, el poder que me salva y mi lugar seguro. Yo no me acordaba de este salmo. Solamente yo sentía expresarle a Dios lo que Él era para mí. Después de estar toda una noche repitiendo esa frase, lo que Él era para mí. Y lo único que decía es, te amo, Señor, tú eres mi fuerza. Cuando me lee el salmo completo, lo único que pude hacer es ver cómo el Señor estaba a mi lado. 3 días que pasé en un momento de crisis, pero donde el Señor nunca me abandonó, nunca me dejó, siempre se hizo presente. Luego otras frases que me venían era, Señor, este proceso es tuyo. Yo no sabía cómo iba a terminar el proceso, es más, no sabía si iba a salir de ese proceso y lo único que decía era, Señor, si es mi momento, solamente yo quiero que sepas que yo te amo. Solamente yo quiero que vos sepas que yo te amo. Y era eso lo que yo repetía en ese momento más difícil y más duro que me tocó pasar. Entendí que, lo entiendo ahora, y entendí, Dios nunca me abandonó. Dios siempre me habló. Dios siempre ya me estaba preparando cuando me recordaba esa palabra de su fidelidad. Y cuando yo me puse a buscar ese significado de lo que es fiel, que es leal, que Él cumple con lo que promete. Muchas veces nosotros no podemos dimensionar y ni imaginar lo que puede producir un proceso en la vida de uno. No podemos dimensionar a cuántas personas nosotros podemos bendecir con la redención de ese proceso. Por eso, si vos estás pasando por un proceso, entregale a Dios ese proceso, sea cual sea, sea en tu matrimonio, sean tus finanzas, sean con tus hijos, sea de salud, entregale al Señor ese proceso. Entregale de corazón, porque Él te va a sostener y estoy segura de que te sostiene. Sé sensible a lo que Dios te quiere hablar. Sé sensible a los detalles que Dios usa en ese proceso. Otra de las cosas que recuerdo y lo anoté en mi agenda es que nuestras debilidades y nuestros momentos duros y difíciles son los mejores momentos con el Señor, porque nos permite conocer sus atributos y sentir que nos sostiene más que nunca. ¿Y cuáles son los atributos que yo identifiqué, que yo experimenté con el Señor? Fue de su bondad para conmigo. Aún ahí en el proceso, aún ahí en no saber qué me estaba pasando, aún cuando yo veía que iba empeorando mi situación, yo decía, cuán bueno era Dios. Y me acompañó con una adoración. 24/7 la adoración estaba puesta en la sala donde yo estaba internada. Y fue tan literal para mi vida en ese momento, esa adoración, porque dice, te amo, Dios, tu amor nunca me falla, mi existir en tus manos está. Yo sentía que mi día a día estaba en sus manos. Y como dice, desde el momento en que despierto hasta el anochecer, yo sentía que Él estaba conmigo. Todos los días era una prueba. Todos los días era un paso a la vez. Y aún me conmueve porque tan real Él se hacía en mí. Y dice al final, ¿verdad? Yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios, dice esta adoración. Y
Hay una parte donde dice, yo amo tu voz, me has guiado por el fuego. Aún cuando yo estaba en medio de ese proceso, no encontraban el diagnóstico, no sabían qué era. Era como que la enfermedad seguía avanzando. Dice en una parte, tú cerca estás en la oscuridad. Te conozco como padre y como amigo fiel. Mi vida está en la bondad de Dios. Esta adoración me acompañó 24/7. Enfermeras que entraban, los doctores que entraban, escuchaban esta oración. Y esta oración me sostuvo en todo ese tiempo de mi proceso. En mi proceso, mi fe fue probada. Mi fe fue probada. Y muchas veces en el proceso, Dios te prueba, pero Él ve también si tu fe es genuina. ¿Se acuerdan el caso que cuando Jesús le dijo a Pedro que Satanás le pidió que le zarandeara, pero él pidió que su fe no caiga, que su fe no decaiga? Y el Señor me sostuvo a través de una frase, a través de una oración, a través de los versículos que Él traía en mi memoria. Mi fe fue probada, pero nunca dudé de lo que Dios podía hacer, salga o no salga de esa situación. Por eso muchas veces los procesos son necesarios, porque necesitamos crecer en la fe para poder sobrellevar cada momento, cada carga, cada dificultad, cada obstáculo, cada pensamiento. Porque muchas veces en medio del proceso el enemigo quiere poner pensamientos de duda. Nos quiere hacer dudar de lo que el Señor puede hacer. Pero vos tenés que mantenerte, así como Él es fiel con nosotros, vos tenés que mantenerte en sus promesas, en lo que Él es, en lo que Él significa para vos. Crecer en la fe, ¿qué hace? Nos permite seguir adelante, aunque no vemos, aunque no sentimos, aunque nos parece imposible, pero sin embargo, el Señor te alienta cada día a levantarte y a creer en Él. Es un día a la vez, paso a paso, con fe, paciencia, constancia y perseverancia. Y eso lo pude vivir, porque era un día a la vez, todos los días pruebas, todos los días estudios. Y Hebreos 11:1 nos dice que la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. En medio de ese proceso aparece el diagnóstico. Y voy a leer en forma científica lo que es el diagnóstico. Es una mielitis cervical transversa. La palabra mielitis indica que es una enfermedad neurológica en la que se inflama la médula espinal y como resultado se daña el revestimiento, lo que cubre la médula, alrededor de las células nerviosas. Eso interrumpe las señales entre los nervios espinales y el resto del cuerpo. Los síntomas de la mielitis transversa, habitualmente los síntomas de la mielitis se inician de forma súbita con dolor de espalda. Bueno, y explica acá cómo. En mi caso no se dio así. En mi caso fue todo el combo completo, presión alta, estómago, fiebre, no con un dolor. Y luego ya manifestándose en mi cara. ¿Qué es lo que hace la mielitis? Dice que en pocos días se desarrolla hormigueo, entumecimiento y debilidad muscular en los pies, extendiéndose luego hacia arriba, incluso a ser causantes de una paraplegia y en muchas ocasiones afectación de los órganos internos como la vejiga y los intestinos, dando lugar a parálisis, pérdida de sensibilidad, retención urinaria, pérdida del control de la vejiga, del intestino. O sea, cuando yo leí lo que significaba este diagnóstico y lo que escuchaba que los médicos decían, y hoy me puedo dar cuenta cuánto Dios me guardó. Fue como que me puso en una nube, me sostuvo en esa nube, y todo lo que yo escuchaba que ellos decían, porque ellos hablaban de otras enfermedades graves, lupus, que podía quedar cuadraplégica, ellos me hacían las pruebas y sentía mis brazos, mis piernas, y me hacían preguntas, y
y no entendían lo que estaba pasando, porque solamente se manifestó en mi rostro. Dice que en la mielitis no existe un tratamiento curativo, que se trata y que no, muchas veces no se llega a saber la causa. Dice que también hay un porcentaje que se recupera, otro porcentaje que se recupera a medias y otro porcentaje que no se recupera. Yo hoy sigo en el proceso, aún tengo dificultad para comer, aún tengo dificultad para hablar, pero cuando yo miro atrás y veo cómo estuve, puedo dimensionar cuán bueno es Dios. Quizás el que no me conoce no va a creer de que sufrí eso, esa parálisis. Quizás va a creer que es mi manera de hablar, pero realmente Dios hizo tantas cosas maravillosas en este tiempo. Pude dimensionar cosas que no valoraba quizás, porque hay movimientos involuntarios que nosotros hacemos, el comer, el hablar, el reírte, cosas que para mí era difícil en ese momento. Algo tan difícil como inflar un cachete, como sonreír, algo tan difícil como comer algo sólido, para mí era difícil. Pero yo de ese lugar entré con 50 años, pasé mi cumpleaños ahí y por la gracia de Dios salí con 51 años. No solamente salí con 51 años, salí caminando de ese lugar, porque nunca mis brazos y piernas fueron afectadas. Solamente fue afectada mi rostro, parte del rostro. ¿Qué les quiero decir con esto? Yo hoy sigo en el proceso. Y hay una palabra que estoy confiada en esta palabra, que en Filipenses 1:6 que dice, estoy convencida de esto, que el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Yo estoy segura de que el Señor va a completar esta obra en mí, este proceso que estoy llevando día a día. Entendí que en el proceso la actitud es importante. Yo entendí que el Señor me quitó de esa situación. Y aunque, ¿quién de las mujeres quiere presentarse al público, a la gente, si no está maquillada, si no está producida, si no se ve bien? Nadie. Yo creo que nadie quiere mostrar las cosas que quizás nos afectan físicamente. Pero yo vi de una forma tan tangible su mano que no me dio vergüenza, ni me dio temor, y ni aún ahora, porque hay veces que tengo que salir a compartir un plato de comida, y todavía tengo dificultad. Tengo mucha dificultad, pero va mejorando, va en progreso. Tengo mi tiempo, tengo mis horas, tengo mi manera de comer. No puedo comer cualquier cosa, pero ¿qué es lo que hago? Acompaño a mi familia, acompaño a mi esposo. No me encierro en mí misma. Voy a los lugares donde yo me siento bien, entendiendo que yo estoy en un proceso. ¿Y qué es lo que hago? Le pongo actitud. Si hay algo que puedo comer, lo como. Y si no, no como. Vengo a mi casa y como. Así de simple. Pero tu actitud es importante en medio de tu proceso, porque tu actitud va a cambiar muchas cosas. Si estás pasando por un proceso, abraza tu proceso. Eso yo lo estoy haciendo. Eso me demanda paciencia, eso me demanda perseverancia, eso me demanda que muchas veces digo, ay Señor, ¿cómo quiero estar ya? Pero entiendo, es tu tiempo, no es el mío.
entiendo. Y estoy buscando algo que anoté en un mes de haber salido de ese proceso. Y puse en este proceso que pasé, que inició el 14 de mayo, con algo que parecía que iba a pasar, pero luego se fueron dando otras cosas que complicaron mi salud. En primer lugar, pude sentir la bondad de Dios en mi vida. Qué tan cerca está de nosotros y cuán real Él es. Pude escuchar su voz en la quietud y el silencio, y en el momento más crítico, una madrugada donde solo me recordó esto. Mis circunstancias no cambia quién es Él. Quién es Él para mí cambia mis circunstancias. Y eso fue tan importante, porque a pesar de poner mi mirada en Él desde el primer momento, era un refrigerio para el alma sentir y recordar lo que Él significa, lo que Él es y sigue siendo hoy. El proceso no es fácil, pero saber que hay alguien que te sostiene, que está ahí a veces en silencio, a veces en quietud, pero allí está para levantar tus brazos y ser ese refugio en momentos de angustia y dolor. Eso lo escribí un mes después de haber salido, porque sentí tal cual como el Señor se manifestó a mi vida. Y como les decía, sigo en este proceso. Y yo te quiero animar que en este proceso que vos estás pasando, te aferres al Señor, te aferres a su palabra, abraces tu proceso por más que sea difícil, y tomalo como un día a la vez, así como fue para mí, un día a la vez. Era la fisioterapia, era un día a la vez. ¡Wow! Ya podía mover un poquito más la ceja, ya podía abrir la boca, ya podía decir una palabra, ya podía inflar los cachetes, cosas tan simples, pero para mí era tan importante y era un día a la vez. En este proceso, entregarle al Señor, rendí todo al Señor y tomarlo como un día a la vez. Como dice su palabra, cada día su misericordia se renueva en nuestras vidas. Y agradecerle al Señor, porque si estás respirando, es porque Él te da la oportunidad de algo nuevo en tu vida. Te da la oportunidad de cumplir un propósito. Yo sé que cumplí en un propósito en 10 días que estuve internada en ese lugar, porque sé que personas escucharon el nombre de Dios, porque sé que el Señor iba a orar en ese lugar, porque a Él nada se le escapa. Y creo que ya me quedan unos minutos, ¿verdad, Sandra? Sí, pastora. Yo tuve un problema con la compu y salí del anfitrión de la Iglesia de Dios, pero le llegué a poner a usted. Ah, bueno. Si es que usted puede compartir el video, por favor. Bueno, y quiero compartir cuál fue mi proceso. Les cuento que aún sigo muy, muy sensible porque recordar eso me hace ver cuánto el Señor me ama, cuánto el Señor, eh, eh, de dónde me sacó el Señor y cómo hoy estoy. Entonces yo voy a ver si puedo compartir.
Solo agradecerle al Señor porque siempre me emociona ver cuán bueno fue el Señor. Y animarles que se aferren al Señor, que confíen en Él. No importa cuán difícil te parezca el proceso que estás viviendo. Rendite, entregale, deposita en sus manos. No importa cuál sea la respuesta, pero cuando vos estás en sus manos, sabes que estás segura, sabes que estás protegida, sabes que estás guardada y sabes que hay un propósito detrás de ese proceso. Yo quiero entregar este tiempo al Señor y así como decía el versículo, que levantarán alas como las águilas. Y quisiera orar en este momento y entregar que lo que vos estás pasando va a ser algo temporal, va a ser algo para que el Señor se glorifique y para que vos puedas cumplir ese propósito al cual Él te llamó. No sé, Sandra, si querés que ore directamente o... Sí, pastora, puede orar y al finalizar ahí arriba dar para grabación, porque ya no soy la anfitriona. Ok. Por favor. Así queda esa parte grabada y después podemos comentar un poquitito. Dale. Señor, te damos gracias. Gracias porque tú eres fiel. Gracias, Padre, porque sabemos que ningún proceso que nos toca vivir es en vano. Sabemos que tú tienes un propósito. Yo te pido que en este momento tú conoces, Señor, a cada persona que se ha conectado. Tú conoces cada persona que va a estar viendo, Señor, este proceso, Señor, que me ha tocado vivir. Tú conoces, Señor, y yo te pido que seas tú mismo, Señor, tocando, Señor, esas vidas. Sea el proceso, tú estés hablando a sus corazones. Señor, sabemos que tú tienes respuesta para cada situación. Padre, en el nombre de Jesús, levanta los brazos, levanta sus miradas. Señor, aquellos que están enfermos, clamamos, oramos por tu sanidad completa y total, entendiendo de que tú tienes tus tiempos. Aquellos que están pasando dificultades en su matrimonio, con sus hijos, que no pierdan la fe, que se mantengan siempre firmes, creyendo en tu palabra, creyendo en tus promesas. Padre, te entregamos todo en tus manos, Señor. Y creemos de que tú lo vas a hacer, que la hora que tú empezaste lo vas a terminar y lo harás completo, agradable, perfecto, para glorificar tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Y algo que se me escapó en medio de todo esto, como yo pasé mi cumpleaños en el hospital, fue algo que me impactó. Yo nunca recibí tantas flores el día de mi cumpleaños. Y el Señor me estaba hablando de vida, me estaba hablando a través de cada flor que llegaba en mis manos. Entonces, yo estoy segura que el Señor en medio de este proceso
Él te está hablando. Pedile al Señor que haga sensible tus ojos, que Él se haga sensible tus oídos, sensible tus ojos, y que en cada detalle vos le estés viendo a Él, diciéndote, acá yo estoy para levantar tus brazos, acá yo estoy para sostener tus brazos. Y no estás sola en este proceso, porque Él está contigo.